Hola, hola chicos, bienvenidos a Cero Anestesia, Astros Sintonía, o Astros en Sintonía, todavía no lo tengo claro, pero algún día lo tendremos claro. Y bueno, saludos Joe, ¿cómo estáis, querido Joe? Bien, amigo. Aquí estamos en los estudios centrales de Cero Anestesia, esperando también disfrutar de esta jornada, en esta conversación tan linda que se ha tornado ya una costumbre, ¿ah? Hay que decirlo, para hartas personas y Ah, también para mí en lo personal. Sí. no, ¿Usted, amigo, cómo tenemos... está? Yo bien, compadre, sí, todavía no me contagio de COVID, he sobrevivido, así que incluso más, yo me da el gusto de que fuera un puchito mientras entrevisto al invitado, weón. Eso, por supuesto, Como adelante. Tiene. se improvisa, Y pero no el solo antiguo. puchito, usted lo que te tenga a mano, usted sabe que es libre, ve, ahí tiene una Coca-Cola, esa es libre de azúcar, ¿ah? Mire, ¿se cuida usted, don César? Dentro de lo posible, sí, tratamos de cuidarnos. ¿Ah? Hoy Muy tenemos un bueno. gran invitado, hoy, uno Tremendo de los invitado. chilenos, y que además tiene un brazo folclórico bien desarrollado también. Sí, Estamos hablando de Daniel Muñoz, el gran Daniel Muñoz, ¿ah? ahí Que está. está ahí esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo Un Daniel? aplauso ahí. Le pusimos un aplauso. Ah, tenía Muy, una aplauso, se me olvidó, bueno, de él tenía. No, pero aquí en la radio ponemos. Y aquí aplaudimos también presencialmente, ¿viste? Y ponemos ahí. Grande Daniel. Sí, gracias, pues. gracias por la invitación. Eh, es un buen horario para conversar, para relajarse. Bueno, eh, conversemos, pues. Saludo a la gente que está viendo el programa. Don César, buen apellido Parra. Al otro amigo ahí también que está en la voz. Estamos hablando. Ujú. Gracias, Dani. No, los Parras son grandes, nada que decir. Oye, Daniel, y al igual que yo, que soy de Chillán, tú también eres de provincia, pues, San Fernandino. ¿Ah? Exactamente. De San Fernando, justamente. Colchagüino. Qué bueno. De hecho, que te tengo entendido que así te decían tus compañeros en la universidad, ¿no? El Colchagüino. El, el Colchagüino, exactamente. Sí. Sí, yo no sé por qué, la verdad, pues, por la provincia de Colchagua en realidad, pues, el sector de Colchagua, siendo que hay un pueblito que se llama Colchagua también, que yendo hacia la costa. Eh, pero sí, y además, claro, el Colchagüita, que es el equipo de fútbol de San Fernando, también el inefable Colchagüita, eso. Oye, pero a mí me da la impresión de que el Valle de Colchagua es como Campo Cuico, po. Es como el campo de los. ¿Para qué estamos con cosas? Es como el campo quinchero, po. Es del campo de los guasos quincheros, po. ¿O no? Es la ruta del vino, pues, y el vino es, digamos, el gran negocio latifundista de Chile. Bien. Sí, pero bueno, hay de todo. Esta ruta del vino le dio un look a todo ese sector. Claro que se acerca mucho bueno, se recuperaron casas patronales, se recuperó la imagen latifundista de la zona, muchísimo. Bueno, yo sinceramente ya perdí harto contacto con la zona. Al volverme más santiaguino, mi contacto con la zona, con todo ese sector, desde la costa, desde Pichilemu hasta pasando por toda por Marchihue, por Navidad, por Santa Cruz, hasta llegar a San Fernando, toda esa área así, Chimbarongo, Rengo, Pelequén, Tahuatahua, San Vicente de Tahuatahua, todo eso ya le perdí un poco la pista, lo cual siento mucho porque en los recuerdos que tengo de esas vivencias hay pura energía positiva. Es cuando Colchagua o ese sector estaba muy ligado al campo, muy ligado al campo. Ahora yo creo que ya, no sé cómo está ahora, pero
siento que eso se está perdiendo cada vez más, está más ligado a lo urbano, se está urbanizando muchísimo todo ese sector, las ciudades ya se están juntando entre sí. Claro. Oye, ¿de dónde te nace? Esta pregunta te la he hecho 1000 veces, pero tengo que hacerla. ¿Dónde te viene el bicho de la actuación, po? ¿Ah? Uh-huh. Bueno, yo creo que uno nace un poco con esto, ¿eh? Yo recuerdo que me gustaba jugar mucho cuando chico con los juguetes a hacer historia. Me gustaba hacer películas, veía tele y reproducía mucho de lo que veía en la tele con los muñecos, jugaba solo. Y claro, pues caracterizaba, hacía voces. Yo soy de la época de, no sé, pues a ver, de series de monitos animados, el Lagarto Juancho, Leoncio León y Tristón, todos los Hanna-Barbera, los Picapiedra, sí. Todo eso, de esa. ¿Ah? Y claro, eran voces muy reconocibles, me gustaba imitar y además caracterizar. Y jugaba, yo creo que de ahí empecé como a interesarme por la caracterización. Bueno, dentro de toda mi actividad de cabro cuando estaba empezando, que ni siquiera sabía que eso me iba a encaminar un poco por la actuación, teníamos un tío cura que era hermano de mi abuela, que era cura de la Hijuela. Lo íbamos a ver en el verano y yo hacía de monaguillo. Por suerte era de los curas buenos, era un cura bueno. Cura de pueblo. Sí, era cura de pueblo. De hecho, falleció haciendo misa. Levantó el cáliz y le dio un ataque al corazón y falleció. Fidel Liberona. Tengo un gato por acá, molestoso. Falleció haciendo misa. Y yo hacía de monaguillo, de sacristán. Y la verdad que me gustaba mucho la ceremonia. Ponerme claro, sí, ser ahí toda la parafernalia y bueno, estar frente a un público, en cierto modo. Y jugar al cura, cuando era chico, me ponía cuestiones, qué sé yo, y ponía una banca. Y claro, mi abuelita tenía una colección de copitas de cristal preciosa y el niño quería ser curita, pues entonces quería el cáliz, entonces me pasaba la copita, que la cuidara, la ponía así, empezaba a jugar, qué sé yo, le pegaba una patada al banco y la copita de cristal, ¡pah!, caía, ¡pah!, se rompía, y después al otro día quería jugar de nuevo y creo yo que hice zumbar la colección. Mi abuelita pensaba que yo iba a ser cura, pues estaba orgullosa, pensaba que yo iba a ser curita, iba para allá. Pero no, iba para... ¿Sabes qué? Hemos pasado por alguna vez. Todos los que venimos de alguna raigambre católica no han querido ser cura alguna. Es la clásica, especialmente cuando uno es de provincia, te quieren ver de cura. Sí. Que al menos uno se haga cura. Bueno, oye, pero la leyenda dice que también te introdujo en el folclore, pues. ¿Qué cosa? Perdón, sabes que se va la voz. Así se va. Dime, no te escuché bien. La leyenda decía también que fue esa abuela, no sé, u otra, que es la que te introdujo en el tema del folclore también, pues. La anterior era, este tío cura era hermano de mi abuela materna, y mi abuela paterna fue la que era todo lo contrario, a pesar de que sí, uno de los hijos de mi abuela paterna también fue cura. Ahora está en Roma, está en el Vaticano. Toca el acordeón, hizo carrera. Tío. Sí, hizo carrera, pero también todos amantes del folclore, muchísimo. Y mi abuela era muy arraigada al folclore campesino, siendo que tenía mucho de estilo urbano, mi abuela. Una vez la escuché cantar, solamente una vez en la vida, y me sorprendió escucharla cantar con guitarra en mano. Y sí, pues su estilo era de cantora, un poco de rodeo, pero aniñada y a carambolá como
como una rotita así como la rota de ciudad. ¿Costaba que sacara la guitarra o no? Mira, como buena cantora campesina se hacía de rogar al punto de que no, hasta que esa vez yo creo que le insistieron mucho y porque se puso a cantar, pero yo una vez en la vida, que de los años que estuve con mi abuela, solo una vez la escuché cantar y fue esa vez. Yo no tenía idea que sabía tocar la guitarra, no tenía idea que cantaba. Cantó unas tonadas que en mi vida había escuchado. Y bueno, sí, pues se hizo, como buena cantora, se transformó en el alma de la fiesta de esa velada que la escuché cantar. No, y te lo digo, Daniel, porque a mí me pasó algo parecido. Pues mi abuela materna, doña Genoveva Murillo, también era cantora popular, pero solamente sacaba la guitarra a petición de mi abuelo, weón. Oye, Genoveva, sácate la guitarra, anima un poco el asunto. Y de hecho me acuerdo que había una tonada que quizás debe estar perdida por ahí, no creo que nadie la haya recopilado, que era sobre el aviador Acevedo que se había estrellado en Concepción como en 1912, que decía: Acevedo volando, ¿quién lo diría? Que Acevedo volando mi vida se mataría. Cáchate eso, ¿ah? Ni más ni menos. Abuelas cantoras. Tremendo verso. Tremendo verso. Te lo regalo por si queréis buscarlo ahí. Ya. Acevedo volando, ¿quién lo diría? Que Acevedo volando mi vida se mataría. Se mataría. Así es. Oye, y fue muy difícil el salto a Santiago, ¿no? Pensiones, etcétera, mientras estudiaban. ¿O teníais parientes? Ya fue más fácil. No, la verdad es que no había, yo creo, viajado a Santiago unas 3, 4 veces en mi vida antes de irme a estudiar actuación. Lo que sabía que quería estudiar actuación y la única posibilidad era en Santiago, en la Escuela de Teatro La Chile. La Católica estaba cerrada por circunstancias obviamente latamente conocidas. Sí. Así que hay unas academias, pero ahí había que pagar, no había posibilidad de acceder a beca, o era muy complicado acceder a beca. Entonces la opción era la U de Chile, y al llegar a Santiago a dar la prueba, después al llevarme la tremenda alegría de haber quedado seleccionado y después empezar a vivir en Santiago, fue un año complicado para un provinciano, sobre todo en esa época, que sin conocer la vida de gran ciudad, pues Santiago es otro país, no es otra ciudad, es otro país. Era muy chocante, la pasé muy mal, me costó mucho aclimatarme, a pesar de que además yo era muy retraído, muy tímido, me costó mucho enganchar. Pero cuando lo hice, yo me fui por un tubo para arriba. ¿Y no habrá sido que justamente el F habrá sido un retrato como del joven santiaguino que te repelía como provinciano de algún modo? Mira, nunca lo pensé de esa manera. Surgió una pega y en la audición se me ocurrió imitar a un compañero del colegio de San Fernando. Yo estudié en el Instituto Marista de San Fernando. Ya. De nuevo con los curitas y todo, y de nuevo pasé sano y salvo. Y claro, en el colegio imitaba mucho a los compañeros, y eso me ayudó mucho a hacer un personaje, una propuesta para esa audición. Ahí nace el F, y sí, pues les gustó a toda la plana de Sábados Gigantes que estaba viendo la audición. Estaba así porque era una audición que duró en la mañana, fue una cantidad de actores, estudiantes de teatro todos, y en la tarde otra cantidad, había muchos competidores, y de esos seleccionaron a 3. De esos 3 uno era yo, y ya la siguiente audición era con los actores, que estaba la Ana González, me acuerdo, estaba la Cecilia Santelice,
dentro de los que estaban todos caracterizados. Había que hacer la escena en el estudio ya con las cámaras. Y ahí, por suerte, me avisaron al día siguiente, a la semana, que había sido seleccionado yo, y me ponía a trabajar al día siguiente. Nos partíamos a Concepción, donde se hacía en ese momento el pobre papá, o sea, los exteriores. Se supone el pobre papá tenía que ver un poco con Concepción en ese entonces. No me acuerdo muy bien. Oye, y mira, yo siempre cuando me hablan un poquito de mi carrera como en radio, etcétera, yo siempre digo, tuve el orgullo de trabajar con Patricio Ariel. Alcancé a trabajar con Patricio Ariel. Y yo creo que a ti te ocurre algo similar, porque alcanzaste a trabajar con Ana González, po, que debe ser una de las actrices más tremendas que ha tenido este país. Entonces, ¿cómo te sentías ahí? Salido recién o todavía estudiando en la escuela de teatro y ya estaba ahí al lado de la Ana González. Sí, yo creo que me ayudó un poco a ser ignorante al respecto, ¿eh? Porque claro, sabía que Anita González, parte de la historia del teatro, de la actuación chilena. Estaba también Tennyson Ferrada, que nada que decir. Ramón Núñez también. Oye, el gran Ramón Núñez, porque, Ramón Núñez representa, yo creo, lo más como puro de la escuela de la Católica, po. ¿Ah? Claro. Estaban los... Son como la Católica en estado puro, po. Sí, po. Además que estaban los autodidactas, que era la Anita González, el Tennyson, que venían de la escuela donde el actor se hacía en el oficio. Y estaba el Ramón, que es la escuela de teatro de la Universidad Católica, en Gloria y Majestad. O sea, es el oficio del actor hecho en la academia. Y ahí estaba metido yo, po. Y igual me hice querer, me preparé mucho. O sea, yo quería hacer un buen trabajo. Yo creo que eso ayudó a tener el apoyo de todos mis compañeros. Además que está el otro sector de los jóvenes, que está Rolando Valenzuela, la Cecilia Santelices también, y Fernando Farías aparecía también, la Gabriela Medina aparecían, eran varios grandes actores, todos muy generosos, porque sabían que en el fondo yo estaba haciendo un esfuerzo por ponerme a la par, a un buen nivel, haciendo humor más encima, y en Sábados Gigantes más encima. Sí, o sea, estaba ahí, realmente para ti yo creo que mucho de todo el sueño del pibe, fue un golpe, pero también está ahí, de un día a otro estás ahí en las grandes ligas y de ahí no te bajaste más, pues, y aquí estamos con cosas. Ahora bien, cuéntanos la firme ahora. ¿La idea del Pato fue tuya o te la sugirió alguien? No. Cuando me dieron el guión para la audición, el personaje que andaban buscando era un lolo, ¿Ya? excéntrico, que tenía de mascota un pato. Eso se le ocurrió a los guionistas. Entonces había que darle forma a eso, había que darle vida a eso. O sea, entonces, claro, a mí se me ocurrió lo que al final quedó como el F, la forma de hablar, la forma de vestirse, la manera de moverse. Y claro, el pato era una condición del personaje, y de alguna manera funcionó, porque en realidad era un pato común y corriente, pero al tenerlo acá, al dialogar con él, adquiría una personalidad que en el fondo tenía que ver con la imaginación del público. El Fito se llama el Pato. El Fito por Fito Páez. Por Fito Páez. Y el F se llamaba así en homenaje al Z de Soda Stereo. El F era, en el fondo tenía el nombre puras F, Fernando Francisco Fernández Farías. Ese era el nombre del F, el nombre original. Y le decían el F, emulando un poco al Z.
Yo recuerdo que alguna vez se mencionó que el personaje era el nieto de la Desideria, ¿no? Sí, creo que sí, Tenía fue uno de las... Claro, fue uno como de los... Sí, pues puede ser, pero la verdad es que no recuerdo muy bien. O sea, Pato Campos, que era el guionista, tenía que sacar guiones toda la semana, todos los guiones eficientes. Escribía como loco y no solo escribía para nuestra sketch, que hoy día son los sitcom. Sketch era en esa época, escribía para todos Sábados Gigantes. Escribía creo que estaba Los Giguren, creo que estaba El Garage y otra serie de sketch que se hacían en Sábado Gigante. El Pato Campos prácticamente escribía todo. Y dentro de las ocurrencias, lo más probable es que haya sido algo así, pero yo no me acuerdo. Yo recuerdo, y creo que deberías revisar tu árbol genealógico de que eres Desideria, weón. Un gran Oye, honor. me imagino que, a ver, ¿cómo fue el impacto de salir a la calle y que te reconocieran todos? Pues si finalmente, como tú dijiste, era Sábado Gigante en su época de oro, cuando tenía un rating de 50 puntos, qué sé yo, todos los sábados. ¿Cómo fue el impacto de salir a la calle después, po? Bueno, sí, cambió mi vida porque todo lo que uno se puede imaginar antes de lo que es, que sé yo, la fama, que te pidan autógrafos, que la gente quiera abrazarte, saludarte, que sientan que eres parte de su familia, uno se lo imaginaba, pero vivirlo es un poco desquiciante, porque uno se pone un poco desquiciado frente a eso. O sea, es como... puede uno llegar a engolosinarse con eso o perder un poco el norte. Sí, yo creo que viví un poco eso, la euforia de que todos te quieren conocer, todos quieren invitarte a tal o cual cosa. O sea, estaba como a la deriva, era como un barquito sin ancla, te llevaba la corriente para donde quisiera. Y claro, uno entre que se dejaba llevar por la novedad y entre que no podía controlar la corriente nomás. Te agarraba, te manoseaba, te empezó como a llevar a un sector más o menos tempestuoso en relación a la fama que no se puede controlar, que es esa fama la cual todos empiezan más que como empiezan a usufructuar, y ahí empiezan a aparecer personajes medio siniestros que quieren, no sé, aprovechar de sacar una tajada del momento, y uno se empieza a sentir como utilizado. Y claro, por la inmadurez de uno, por lo que sea, uno no es capaz de plantar, porque llega el punto en que hasta te das cuenta que no eres capaz de hacer otra cosa que eso. Y bueno, era una gran lección de vida que me estaba ocurriendo. Gracias a eso yo creo que pude zafar un poco de eso, no quedarme empantanado. Yo creo que Quedaste gracias a eso... de la fama mala. Quedaste vacunado tempranamente de la fama que te puede descarrilar. Claro, que yo creo que muchos artistas que empiezan muy jóvenes no logran levantarse de eso, ¿no? Y se entiende perfectamente. O sea, se necesita como un cuero chancho para poder manejar una avalancha emocional como esa. Es difícil. Ahora bien, ya estabas más maduro ya para cuando construiste el malo. ¿Ah? Ya era otra cosa, estabas más asentado. Y yo no sé si este personaje te lo proponen o tú lo creas, pero también fue icónico. O sea, también fue un golpe televisivo, también en un programa muy popular, además, que era el del Pollo Fuente. ¿Y de dónde sale esta idea del malo, po? Sí. Porque era algo totalmente distinto, porque generalmente los personajes cómicos generalmente
le rendían como un tipo de pleitesía al animador, era algo raro, a lo más le tiraban un chistecito medio apachonado, pero tú ibas y ay, para el huevo, el pollo fuente, etcétera. ¿Cómo se construye el malo? Sí, ahora como pensándolo bien, claro, el F fue algo importante para mí en los años 80. Y pasando a los 90 aparece este otro personaje dentro de de otro programa icónico, interactuando con el animador, que era como un poco el estilo de los programas en esa época. Y claro, nace de un programa anterior al Venga Conmigo, que creo, si mal no recuerdo, era nada que ver con Chile, donde los protagonistas eran el cuarteto de Lucho Ñeco, Poblete, Robles y García Huidobro, que hace tiempo ya venían haciendo varios programas como Chile. cuarteto. Oye, qué noventero, nada que ver con Chile, ¿verdad? Sí. Se me había olvidado ese personaje mesiánico que hacía Ñeco. Exacto. Sí, pues. Ahí estaba bueno, yo pertenecía al grupo de actores que apoyaban a ellos cuatro en los diferentes sketches que se hacían, rutinas de humor, haciendo personajes por aquí y por allá. Y se hacía la rutina del Humbertito, pues, que era como famosa ya desde mucho antes, entre García Huidobro y Poblete, donde García Huidobro no entiende el chiste y Poblete se lo tiene que explicar. Bueno, esa idea se fue desarrollando y en el programa surgió la idea de hacer cuentos infantiles, o cuentos, historias conocidas. Obviamente el Humbertito no entendía la historia y se la tenían que explicar. Y al explicársela la dramatizaban. Y ahí entrábamos a participar nosotros. Y a mí me tocaba ser siempre el malo de la historia. En Titanic era el malo, después el Mago de Oz era el hombre de lata que no tenía corazón en el fondo, el insensible. Y en el Rey León también Scar y así. Y siempre los personajes en el show se presentaban, pues hacían un monólogo. Y en ese monólogo salía mi personaje y decía: yo soy malo porque esto otro, porque hago con los gatos chicos, bla, bla, bla. Y bueno, funcionaba tan bien la rutina que cuando terminó el programa me invitaron al programa del Pollo Fuente y me dijeron que sería bueno hacer algo que aglutinara esta rutina del malo y la presentara, pues hacer humor con eso. Ahí ya yo era muy amigo de Ariel Galindo, que era en el fondo el genio dramatúrgico, el hombre de los guiones. Hicimos amistad muy intensa y bueno, él escribió los guiones del malo y en el fondo lo que hice yo fue graficar lo que los guiones decían. Así nace el malo, de una rutina que venía desde antes, que se fue alimentando y desarrollando con el tiempo, pero todo gracias al ingenio del Ariel Galindo. A mí me llama la atención el malo porque yo creo que fue un intento de la televisión por absorber una nueva figura que estaba surgiendo, que era juventud marginal violenta, que no estaba representada en la televisión familiar. O sea, esa fue la gran novedad del malo. Era como en el fondo retratar esa realidad que se empieza a generar en los 90, que solamente quizás se había reflejado en el arte, quizás en Calvudamente, en la película. Fue domesticar eso y traerlo a la televisión y hacerlo familiar, pero de algún modo era un retrato de lo que estaba pasando también en el Chile en los 90. ¿No? Sí, desde hace tiempo se venía haciendo harto humor con el lenguaje así medio fly tongo, se usaba eso harto, se usaba bastante, causaba risa. No creo que la intención haya sido puntualmente hacer un retrato social ni algo más profundo. Yo creo que lo único que querían era hacer reír y lo que dices tú se fue evolucionando en la medida que, de esta caricatura del personaje, en la medida que íbamos haciendo los guiones y en la medida que iba apareciendo un material de crítica social, porque nos censuraban muchísimo, teníamos mucha censura,
inventamos un sistema para poder salvar esa censura con Ariel Galindo. Pero yo creo que lo que tú dices fue consolidándose en la medida que el personaje fue avanzando y permaneciendo en la tele. De hecho, un tiempo lo sacaron, lo censuraron, lo borraron de la televisión. El canal, o sea, la plana mayor del canal recibió esas famosas llamadas del teléfono misterioso que nadie sabe qué llama, y que un personaje como ese no puede estar en la pantalla. Lo sacaron, pues, pero el rating se les fue así a pique. Y bueno, lo que ocurrió ahí fue muy, muy divertido, pero en el fondo yo creo que lo que tú dices es que este personaje fue humanizándose y encontrando un sentido de crítica social, presentando a una parte de la sociedad chilena. Sí, es verdad, fue pasando, se fue madurando el personaje hacia allá. Un poco lo que después haría Daniel Alcaíno con Jerko Puchento, o sea, también pasando mensajes por debajo de crítica social, pero usando los aspectos más desfigurados de la farándula también. Exactamente, sí. O sea, no hay nada más alejado a la figura real de Daniel que efectivamente de Daniel Alcaíno que Jerko Puchento. Claro. Oye, me acuerdo cómo te fue en Viña con el Carmelo, weón. No, pésimo. Siendo que el espectáculo está muy bien, está muy elaborado, pero yo creo que de alguna manera, dejando de lado ciertos errores técnicos que empezaron a tirar para abajo el espectáculo, era una rutina bastante buena, pero no era para ese escenario en esa época. Quizás en otra época hubiese funcionado bien. Grandes personajes. De hecho, me acuerdo también de Ricachón, que también no fraguó nunca, no cuajó nunca Ricachón. Algo pasó ahí. ¿Quién era ese? El que decía, es que soy Ricachón, ¿te acuerdas o no? Ah, no, pero ese era el malo. Ese era el malo. Espérate, era en el Humbertito esa cuestión, que soy un ricachón, sí. Sí. En el fondo, sí. Era una de las rutinas que hacíamos en el Humbertito, que parece que era el malo del Titanic, parece, que era el ricachón del Titanic. Por eso era malo, porque era ricachón. Sí. Pero creo que maduraba el Ricachón, pero no pasó nada, no aprendió mucho como personaje. Muchos personajes, hicimos muchísimas rutinas buscando personajes, porque claro, el programa decía, chucha, tienen que sacar un personaje, tienen que pasar algo, que fue un poco lo que pasó cuando sacaron al malo de pantalla. Hubo que inventar algo que lo reemplazara, y Ariel Galindo me hizo unas propuestas, y dentro de esas propuestas estaba el Carmelo, que era este vendedor de diarios, que era como lo que a mí más me gustó, porque se acercaba un poco a algo que yo conocía. Este guasito, medio rotito, vivaracho, así, me traía los recuerdos de mi infancia en el campo. Y bueno, y cuando hicimos el personaje, el Carmelo, ahí está, Carmelo, el primer día, en la rutina, había que probar si funcionaba o no, porque si no se quedaba el programa sin personaje y nosotros sin pega. Y la verdad que empezamos a hacer la rutina y la gente se reía, pero no era nada así como equivalente. Y terminando ya la rutina, no te escucho, es que habláis y al mismo tiempo no te escucho, se borra todo. Carmelo era muy sutil, estaba en una longitud de onda de humor muy distinta a la del malo, ¿no? Claro, absolutamente, era otra cosa, era un humor picaresco. El humor del malo era un humor ácido, y este era el pícaro, digamos, dicharachero, como chicha chispeante. Y era más inocente en cierto modo, entonces eso era más difícil en un público duro como el de esa época. Y lo que resultó es que
al final de la rutina, ya cuando el personaje, el Carmelo, se iba yendo, se me ocurrió algo que yo, a lo que jugaba yo en el colegio, que era muy acampado en el colegio en San Fernando. Otra vez el colegio me ayudó, Obvio. esos recuerdos. Que era, jugábamos a las topiaditas con los compañeros. Tenía muchos compañeros acampados, guasados, que gritaban mientras hacían las topiaditas como si estuvieran en un rodeo, así, muy, muy aguasados. Y eso se me ocurrió en ese momento, despedirme del pollo jugando con eso. Y esa cuestión, solo ese elemento así, dejó la escoba con el público. Y fue la tremenda ayuda para poder volver a ser el personaje a la semana siguiente. Oye, hablando de inspiración para personaje, yo creo que no me podéis decir que no. Yo estoy convencido de esto. Yo creo que el José de San Martín que hiciste en Héroes, yo creo que lo sacaste en parte o te ayudaste con la figura de Carlos Menem para sacarlo. Porque era como Cuyano, el tema Cuyano y toda la cosa. Mira, no. Ahí el que me ayudó muchísimo, un gran amigo argentino, de los pocos que yo conocía, el Jorge Alís. Jorge Alís. Sí. Jorge Alís, antes de que empezara con sus rutinas de humor, Jorge Alís tenía el Cachafaz y hacía espectáculos de tango, como gran bailarín que es. Después empezó con el humor, pero en ese momento me ayudó. Me ayudó con el acento y eso me dio la confianza, porque claro, era un mendocino, entonces tenía esa forma media arrastradita de hablar y yo creo que esa es la mayor inspiración del personaje, ¿no? Quizá yo creo que la imagen de Menem se cruzó por un tiempo. Yo no lo conocía mucho al muchacho, en todo caso. Porque Menem también es como argentino de provincia, que tiene otro tono distinto al de Buenos Aires. Yo creo que se te cruzó por la cabeza en algún momento. Sí, oye, ¿te gustó? ¿Nunca recibiste una crítica desde Argentina por haber hecho este retrato de San Martín? No, la verdad nunca escuché nada así como en contra. Trabajé bastante en poder no caer en el cliché del argentino, cuando el chileno imita a un argentino, sino que darle en lo posible mucha naturalidad, coloquialidad. Y bueno, en el fondo nadie sabe cómo hablaban los chilenos en esa época, ni nadie sabe cómo hablaban los argentinos en esa época, nadie lo sabe. Entonces había ahí una carta. Podíais jugar libremente con eso, porque finalmente estamos hablando del argentino pre-inmigración italiana, así que ese elemento no está integrado al acento. Claro, lo importante era darle verdad, hacerlo creíble y no jugar a la imitación. En el fondo, realizar la escena con los elementos que la escena necesita, nada más. No querer impresionar a nadie. ¿Quedaste conforme con tu trabajo en Allende en su laberinto, no? Sí, muchísimo. La película yo creo que la podemos como discutir y conversar, pero independiente de la película, creo que el proceso de trabajo con Miguel fue alucinante, alucinante. La pasé muy bien, estuvimos 2 años conociéndonos, primero como actor, director, conociendo el guión, cambiando el guión muchísimo, trabajando el guión, investigando sobre Allende. Se filmó mucho material que no aparece en la película, todo en el proceso de búsqueda, y después irnos un mes a vivir a Venezuela. Partí con toda mi familia para allá, hice muchos amigos. Fue una experiencia alucinante, la mejor, creo yo, una de las mejores experiencias como actor de mi vida. Y tener la amistad de Miguel,
Claro, yo creo que la película es una película digna. Personalmente Sí. a mí eh, no representa todo el proceso que hubo para poder filmarla, ¿no? Pero no es una película que a mí me avergüence, ni mucho menos, ni la cual yo reniegue. Es el resultado de un proceso que para mí fue maravilloso como actor. Como actor, como persona, me dio la posibilidad de conocer a Allende. Y si bien yo no soy de ningún partido político, sí me considero allendista. Admiro mucho la imagen de Allende. Eso te iba a decir, seguramente te tocó ver muchas horas de metraje, de entrevistas a Allende, etcétera, para ir haciéndote una imagen. Y seguramente conversaste con gente que lo conoció personalmente. Claro, bueno, Miguel lo conoció personalmente, conversé con una de las secretarias de Allende también, que lo conocía. Eh, Vi mucho material fílmico. Lo más difícil fue que por suerte después logramos dar con una propuesta, pero encontrar un Allende coloquial fue muy difícil, porque todo el tiempo Allende está en su discurso, está en su papel de presidente. Yo trataba de encontrar el Allende íntimo, el que nos servía para... Y de eso prácticamente no hay. Eso estaba muy difícil. Y perdona que te haga aquí ahí la rima, pero encuentro bueno, y la gran responsabilidad de Miguel Litín es que queda un Allende muy estatua. ¿Ah? Y te lo digo, o sea, los defectos van por el lado quizás de Miguel Litín, no del tuyo. Como tú bien dices, no pudiste encontrar efectivamente una referencia del Allende más coloquial. Porque me acuerdo de una anécdota que contaba el doctor Girón, que cuando Allende está disparando en La Moneda, va Girón, lo agarra de los pies para sacarlo hacia adentro, finalmente el presidente exponiéndose a la calle, y Allende le dice, suéltame, conche tu madre, ¿qué te has imaginado? Entonces, eso no aparece en la película, yo al menos no lo vi. Pues. Entonces después le dice, eres tú, Gironcito, perdona, weón, que te daba así, pues, weón. Estábamos hablando del presidente y el ministro de Salud, pues, weón. Sí, ese momento, dentro de muchos otros muy coloquiales, no sé por qué no los incluimos. Lo hablamos eso justamente, lo hablamos mucho. De alguna manera era tanto el material que no sé por qué no fuimos hacia ese lado en que quedó la película, que en un principio era una historia de amor entre uno de los guardias del presidente y una carabinero que estaba ahí. Esa era la historia original. Allende era un elemento que interactuaba, no era el protagonista de la historia. Y en la conversación me fui embaucando al señor director, y el fondo se empezó a transformar en otra cosa, en Allende y su laberinto, que fue lo que creo yo necesitó ser más desarrollado para realmente transformarlo en una especie de reflexión de Allende en esta moneda que se incendia media dantesca. Ese era el proyecto que para allá íbamos, pero no logramos ir. O sea, era él, Allende, reflexionando sobre todo su proceso en esta moneda que se empieza a caer, se empieza a ir a pedazos. Hay algunos atisbos de eso, pero la verdad que para allá iba el guión y para allá tendríamos que haber... nos quedó, yo creo, pendiente un año más de conversación para haber podido llegar a lo que debió haber sido la película. No, yo siento que la idea es muy buena obviamente, pero claro, como tú dices, faltó profundizar más quizás en la figura de Allende y orientar la película, quizás esa misma idea del carabinero con el romance con el GAP, teniendo de telón de fondo, obviamente, lo que estaba pasando, habría sido excelente, absolutamente. Y en el caso de Juan Herrera, porque sabéis que yo creo que el gran acierto que tuviste con Juan Herrera en los 80 fue que lograste interpretar a muchos papás de esa época. O sea,
yo no sé cuáles son tus modelos, pero mi viejo es Juan Herrera, o sea, yo te lo puedo decir, güey. Yo creo que mucha gente me ha dicho, pues, güey. Sí. O sea, es un papá de los 80, donde una economía, esta clásica economía que lo refleja de la serie, esta clásica economía donde tú hacías carrera en Correos de Chile, en Ferrocarril del Estado, entrabas a trabajar a los 18, te jubilabas a los 68, eso se estaba perdiendo. Íbamos derivándonos hacia una economía de libre mercado, etcétera. Las pegas ya no eran tan estables. Y Juan Herrera viene de ese molde de un hombre que ha hecho carrera en la empresa, que queda la cagada del 82, lo echan, etcétera, tiene que reconvertirse, pero manteniendo la dignidad del papá de los 80. O sea, yo recuerdo perfectamente, yo te voy a contar una anécdota, yo hasta el día de hoy a mi papá, que de tener 79 años, lo trato de usted, pues, weón. Claro. Ejemplo. Claro. Tu inspiración ahí para construir a Juan Herrera, que yo creo que es uno de tus mejores trabajos, uno de los mejores logrados por la construcción del personaje, porque efectivamente se nota esa contención, esa procesión que Juan Herrera lleva por dentro, ¿no? Que era muy típica en esa época. Sí, bueno, la serie era como una serie documental. Íbamos a contar, digamos, de manera ficcionada lo que esos años fueron para el cambio radical que sufrió Chile. O sea, Chile se puede hablar de antes de los 80 y después de los 80. En los 80 se produce toda la metamorfosis de este país para un país actual que es totalmente distinto a lo que venía antes de los 80, donde la forma de concebir la familia era otra, la que tú dices, ¿no? Había una estructura donde el padre de familia, digamos, era Sí. Claro. Sí, de ahí veníamos y por eso yo creo que hay tanto reconocimiento en la gente. Sí. Bueno, los padres de esa época se reconocían mucho. Sí. O sea, ejemplos como el que tú me dices, todo esto, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que lo que uno hace sea igual a tantos? Bueno, cuando empezó el proyecto, para enfrentar el personaje, yo buscando, digamos, alguna metodología, rehuí del interiorizarme en la época. Obviamente, porque ya la había vivido, pero no quise estudiar nada, no quise estudiar ni una cosa, nada, ni leer libros, ni nada. Puse un papel en blanco. Juan Herrera es un papel en blanco, alguien que no va por ningún lado. ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo? El guión. Lo que está escrito en el guión, que en el fondo habla de un hombre que ama a su familia, se levanta, trabaja, llega a la casa, ama a su señora, ama a sus hijos, se acuestan, comparten y al otro día lo mismo. Un ser lo más neutro o fome, por decirlo así, del mundo. Eso pensando en el viaje que va a hacer este ser que lo que menos quiere es meterse en problemas. Y justamente la vida lo lleva al borde del abismo emocional. Y entonces, claro, la idea era partir como un ser lo más insignificante posible, un papel en blanco que poco a poco se va llenando de rayas, de colores, de manchas, de arrugas, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo que es al final. Lo que sí nunca pensamos que iba a durar tanto, ¿eh? Pensamos que iba a ser 1 o 2 temporadas a lo más. Por suerte para mí, enfoqué el personaje de una manera lo más neutra posible, porque el proceso fue tan largo que no me llené antes de tiempo. Se fue llenando, se fue acumulando de historias a medida que iban pasando los años, que fueron 7 años de temporada que duró los 80. Bueno, de hecho se viralizó hace, yo diría, unos 10 meses, cuando está el estallido social en pleno. Me acuerdo que se hizo una escena de Juan Herrera, empezó a repartir por todos los celulares, cuando hablaba de que aquí en esta casa no hay gente de derecha ni de izquierda, no hay ni pinochetistas ni comunistas.
Mm. ¿Supiste? Me imagino que te contaron. Sí, ¿Ah? sí, sí. Sí, o sea, no solo esa vez, sino que de hace mucho tiempo el personaje se viraliza con la escena de la sopa y la escena del cachetazo en la Sí. mesa. Son momentos que, no sé, no sé qué decir, pero claro, uno se siente como parte de la historia cultural de este país, o sea, ya que se use un trabajo que uno hizo en conjunto con todos mis excelentes colegas en ese momento, que se transforme en algo recurrente y que signifique más que la escena que hicimos. Bueno, es motivo de orgullo, la verdad. A ver, debo decirte que yo creo que uno de los grandes directores del cine chileno, te voy a hacer dos preguntas respecto a directores de cine chileno. Una, ¿te da lata no haber trabajado nunca con Raúl Ruiz? Sí, a pesar de que lo conocí en algo totalmente distinto. Yo sabía que don Raúl venía a Chile, hacía cosas, qué sé yo, tenía ganas de conocerlo, tenía ganas de trabajar con él. Y una vez, por amistad otras personas que sí lo conocían, se hizo una fiesta en la casa de uno de ellos y estaba don Raúl y me invitaron a cantar cueca con mi grupo. Y le cantamos unas cuecas porque yo sabía que le gustaba mucho la- lo, lo popular, la imagen de... Te lo pregunto porque estabais pintado para haber hecho algún personaje en la recta provincia. Quizás Claro, esto es Pinito, no sé, pues. sí. Haber hecho un Jesús de la recta provincia, el que dice ayudando en lo que se pueda, pues. Sí. Ahora ¿Ah? creo yo que la recta provincia se hizo, no sé, parece que se hizo un poquito antes de que yo empezara, no sé, la verdad, no lo sé, pero sí, pues yo vi la recta provincia. Sí, o sea, eran lugares donde yo siento que me podría haber desenvuelto muy bien. Yo creo que si don Raúl no hubiese fallecido en las circunstancias que lo hizo, yo creo que quizás nos hubiésemos conocido, más que en ese momento que lo pude ver en vivo e indirecto, digamos, pero andaba en otra, ¿no? Ni siquiera le pude meter conversa, nada. Pero sí, yo creo que podría haber trabajado con él bastante bien. Conocí a muchos colegas actores que trabajaron con él, y claro, era una experiencia alucinante que, bueno, no la pude vivir nomás. Dale. Oye, y de los directores vivos, créeme que el que encuentro el mejor director chileno de este momento, para mí el mejor director chileno de este momento, ya, creo que el futuro del cine chileno pasa por Alejandro Fernández Almendra, creo que es un director de lujo. Ah, sí, pues. Ahora bien, sí, pues, no, el gran director, pues, compadre, gran director. Matar a un hombre, a mí está entre las grandes películas chilenas de todos los tiempos. Sí. ¿Ah? Pero justo te toca trabajar en la peor, pues, weón, es mi amigo Alexis, pues, weón. Ah, ¿Ah? no, pero yo vengo de antes con él, pues. ¿Cuál hiciste con él? ¿Cuál? Sentado frente al fuego. Mira, Sí, ahí nos conocimos con el AFA, que se llama ahora. En esa época era el pollo. El pollo. ya, Y ahí nos conocimos. Tuvimos un año trabajando, mira, muy parecido a lo de Miguel Litín. Él llegó con el guión de Sentado frente al fuego y él quería hacerlo en las 4 estaciones del año, la historia, contarla. De perfecto. este, de este hombre de la ciudad que se va al campo acompañando a su esposa que tiene cáncer y la acompaña en todo el proceso. Y armamos esta historia intimista. ¿No? ¿Tú no la has visto entonces? No, o sea, tengo registro de matar a un hombre, de aquí no ha pasado nada, pero no tenía la noción de esa Eh, película. sí, de ahí nos conocimos con el pollo. De hecho, él me invitó a trabajar en Matar un hombre, porque quería que yo hiciera el personaje del padre, y no pude porque estaba en otra pega. Así, y se lo dio justamente al actor con el que trabajé en Sentado frente al fuego. Tenemos una escena juntos ahí.
este hombre, este actor, no era actor en el fondo, era parte ya de los campesinos de allá, y hicimos la escena juntos, y al AFA le encantó cómo lo hizo, y después lo invitó a trabajar en Matar a un hombre. O sea, en el fondo es un actor de oficio. Y Sí. Y ahí quedó la bala pasada, pues, ¿cuándo vamos a hacer algo? Y claro, pues surge, le llega la pega en la propuesta de mi amigo Alexi. Claro. Mira, debo decirte que mi amigo Alexi es una película con sus luces y sus sombras. O sea, sí está. Mira, obviamente que hay que entender también que el cine no es por amor al arte, pues, weón. Si te llega una oferta, weón, oye, ¿sabes que Alexis Sánchez, weón, quiere hacer, o alguien quiere hacer una película de la vida de Alexis Sánchez? No rechazáis, más encima que Chile no es como para rechazar papeles, weón, o para rechazar películas, weón, si hay un presupuesto. Claro. Creo que tú, en realidad todo lo que no sea Alexis Sánchez, weón, está muy bien en esa película, weón. Funciona. Todo funciona, excepto Alexis Sánchez, pues, weón. Pero dentro de todo, bien. ¿Cómo fue la experiencia? No sé, porque mira a mi amigo Alexis y es como esas películas que hace el Bombo Fica, pues, weón. ¿Ah? Es como eso, finalmente. Es como una película comida rápida. Como te digo, en todo caso, se nota la mano. Hay momentos de Fernández Almendra. Claro, la propuesta. O sea, yo de hecho venía escuchando de esa película hace tiempo ya, de que se quería hacer, y uno inmediatamente piensa, pucha, conociendo al pollo, pucha, en una de esas me invitan a trabajar para conocer a la Alexis, pues así es la más frívolo, para tener ahí, cruzar un par de palabras con el Niño Maravilla, y justamente me invitan a trabajar. Y claro, al leer el guión, es una historia, bueno, es la historia del Alexis. Ahora, entre paréntesis, el proyecto, hay que reconocer que es promovido por el propio Alexis, que claro, él quería contar la historia de este cabro chico y su relación con su papá, y en el fondo darle un mensaje a todos los cabros chicos que están ahí con crisis familiar, o los padres. Es como un mensaje bastante simple, y claro, necesitaban un poco para equilibrar por decirlo, lo infantil que podría ser la historia. Necesitaban darle como un equilibrio. Y ahí me llaman a mí para armar el personaje del papá. Y creo yo que es la parte un poco más, por decirlo así, más oscura, la que en cierto modo equilibra que la película no se transforme en, no sé, pues en algo... Fan-made. Claro. Sí, y la experiencia con Alexis fue muy divertida, la verdad. Generalmente ya los procesos son más entretenidos que los resultados. Poder conseguir que el Alexis grabara en la película, fuera a filmar, ya era realmente era muy difícil, porque llegó acá, aprovechó que venía a entrenar para los partidos de la selección, y ese tiempo libre que tenía lo aprovechaba en ir a filmar. Entonces a veces el plan se cambiaba porque no podía, la concentración le impedía salir, así que se cambiaba todo el plan de filmación para hacer otras cosas. Yo ahí al Alejandro lo veía comiéndose los dedos, porque estaba totalmente amarrado digamos, a todo el engranaje futbolístico, y resolviendo cosas. De hecho, hay una escena que la tuvimos que, donde participaba Alexis, la tuvimos que hacer, se filmó completamente diferente, se cambió el guión, todo para poder no perder el día. Después Alexis pudo y se hizo la escena nuevamente, pero está ahí grabada la escena completa sin Alexis.
la resolvimos ahí entre todos, Armando. Para mí fue bien agradable trabajar con el chico, es muy buen actor. Y dentro de las películas familiares, yo creo que tiene su nobleza. Sí, Sí, como te digo, sí, a ver, la película efectivamente pudo haber sido un desastre, weón. Te lo digo así, pero no, de verdad, o sea, es como las películas del Che Copete, weón, del sí, Bombo Fica, sí. weón, un desastre, weón. Pero la salva la mano de tu actuación, obviamente, y la mano de Alejandro Fernández Almendra, weón, que yo creo que es un pedazo de director, weón. Realmente yo creo que tiene mucho que entregar todavía. Sí. Ujú. Oye, y hablando de actores, weón, ¿quién es tu actor chileno preferido, weón? De todos los tiempos. De todos los tiempos, bueno, he conocido a varios, pero bueno, Tennyson Ferrada, con los que tuve la posibilidad de actuar por su capacidad de desdoblarse. Actrices, bueno, mi querida Tamara Costa, la encuentro una excelente actriz, gran compañera, porque cuando uno está adentro, evalúas al actor desde otro punto de vista, no por el resultado, sino por nuevamente, el proceso. Para mí, un actor o una actriz se mide en calidad en la manera en que se prepara para ayudarte a ti. O sea, mi convicción como actor es prepararme, estudiar para mi compañero, porque de esa manera, al estimular a mi compañero, él me devuelve y se puede producir un feedback, un diálogo necesario para cualquier escena. La generosidad es clave para mí. Bueno, la Tamara, María Izquierdo, dentro de las colegas que yo recuerdo con mucho cariño. Bueno, Aldo Parodi, Willy Sembler, para mí un gran maestro. Andrés Pérez también, un tremendo maestro como director. Bueno, Pepe Sosa para mí ha sido también un ejemplo Sí. grande. Oye, de lo Alex, fuiste a ver el Joker, ¿o no? ¿Fuiste a ver el Joker? ¿Te gustó la actuación de Nixon? sí. Fue realmente porque ya después de la actuación del anterior actor, que había generado un ícono, uno decía, ¿qué más puede venir? Y justo aparece, pues hay que ser muy buen actor para poder replantear algo. Yo creo que el director también tiene mucho que ver, ¿eh? Porque también se genera una historia que da posibilidad para que surja una visión diferente del personaje. Pero además el actor le da un sello, bueno, son en las ligas mayores, o sea, el oficio también tiene que ver con la exigencia del medio, que implica que hay que tener todos los engranajes bien aceitados, pero claro, son actores de carácter que pasan por sobre la norma, pasan por sobre lo humano y lo divino, o sea, esos que se pueden transformar, digamos, como camaleones, pero no solo por fuera, sino que además por dentro son dignos de admiración y de ejemplo, de ejemplo. ¿Te gustaría una película así? Donde pudieras desatarte como actor al 1000%, un personaje que te permitiera jugar de esa manera. No, la verdad es que me gusta sorprenderme. No tengo como expectativas de nada. Cada vez que me llega un proyecto me cuentan la idea y la idea generalmente es súper increíble, pero para mí es importante el guión, cómo esa idea es trasladada a los diálogos, a cómo está planteado el personaje. Para mí esa es la clave. Puede ser un personaje que aparezca en una escena, puede ser un personaje que tenga toda la responsabilidad,
puede ser un personaje simple, complejo. Todo depende de cómo esté escrito el guión, que para mí el guión es el mapa. El mapa que te lleva por las rutas correctas, y si está bien escrito el mapa, uno no se pierde. Llegas a buen puerto. Si eso está bueno, yo inmediatamente me embarco. Perfecto. Oye, y hablando de proyectos buenos, ¿qué nos podéis contar de las categorías? Medio proyecto, estamos hablando ahí metido Amazon Prime, ni más ni menos. ¿Qué tal se viene la jauría? Bueno, creo que tuvo muy buena aceptación. Yo no la he visto, no la he visto todavía, porque no tengo Amazon. No he contratado. La Cuevana, no sé, pues, weón. Sí, está. De puro flojo nomás que no la he visto, pero mi hija la vio y le alucinó la serie muchísimo. Quiere puro que la veamos todos juntos, pero creo que es una serie responsable y atenta a los años que corren. O sea, no sé, yo creo que es como la televisión o el audiovisual que debería estar ahí. De hecho, yo creo que está, o sea, el audiovisual responsable que se hace cargo de la contingencia, de la época, de lo importante, de lo importante que es necesario contar hoy en día, de los temas, hacerse cargo de los temas. Y claro, yo creo que pone el audiovisual chileno a otro nivel. Fue una experiencia importante. Se me juntaron dos series a la par, que era el Presidente y la Jauría, también por Fábula y también por Amazon, y pude pispar un poco la infraestructura, el aparataje, lo que significa trabajar en una superproducción, con actores de otras partes, con mucho aparataje técnico, con una calendarización bien elaborada. O sea, fue interesante, y igual me di cuenta que la industria, en el fondo, chilena no tiene nada que envidiar a la industria de afuera. O sea, estamos muy bien, estamos a la par. Claro, acá llegó una directora argentina, pero la mayoría, o sea, casi todo el resto eran chilenos. Actores llegaron de afuera, pero se sintieron igual de cómodos que estando en su país, y viceversa también. No, salvo la cantidad, por calidad, yo creo que no tenemos nada que envidiarle a... Claro, si hablamos de superproducciones de cine norteamericano, bueno, ahí ya son palabras mayores, pero en lo que se refiere a series, o ni en historia, que Chile tiene muchas cosas que contar, ni en equipos. Los técnicos de acá están a un excelente nivel, y en actores y actrices nada que decir. O sea, yo creo que no hay nada que no cumpla las expectativas de un proyecto de afuera. Hasta la Antonia Segers, María. ¿Se le pegó a César ahí? ¿Un poquitito? Versión muy agradable. Ahí está. Ahí volviste, César. No, me había ido, perdón. ¿Volví? Claro. Así como muestra Daniel. Así quedaste. Una conversación muy agradable, nada que decir. Daniel, te pasaste. Oye, te voy a dejar invitado para otro que tengo, que se llama Chile Profundo, pero para examinar más el tema de la cueca, para que hablemos de cueca, de folclore, si te parece. Me parece. Sí, pues. Me parece muy bien. Yo creo que
esta pandemia ha hecho que, no sé, mucha gente se ponga como reflexiva, conversadora y Sí, que escuche, porque claro, la tecnología te hace tener que escuchar o hablar y parar de hablar, porque como que los audios se montan, entonces tenéis que hablar y después dejar que el otro hable y escuchar, la única manera de poder dialogar. Y a mí me resulta muy agradable y muy entretenido poder conversar eh, en un volumen de voz cotidiano, acá en la casa. y Tiene sus ventajas, esto sí, acepto. ya pues, quedas comprometido entonces. Pero por hoy día te agradecemos. Joe, yo me imagino que debe haber mucha gente ahí que comentó seguramente el programa. Tantos ¿Ah? comentarios y destacar también ahí a Juan José Troncoso, que es el que más tips de Daniel Muñoz que nos entregó. Uno, por ejemplo, dice: en el Instituto San Fernando, Daniel fue compañero de mi primo Marco Avendaño. Estuvo siendo niño en su casa, tremendo actor, un gran saludo. Bueno, y muchos cariños en general, muchísimos comentarios. Ahí cortito dijeron que cante algo si le alcanza el tiempo, ya que estamos en septiembre y no alcanzamos a conversar del tema folclórico, pero bueno, lamentable, dice. Sí, y bueno, dice, Oh, hubo escenas, mucha gente recordando los 80, etcétera, así que, no, muchos cariños de todas las personas que nos acompañaron hoy día en órbita. Hartos comentarios. no, te pasaste, Daniel, de verdad. Te agradezco nuevamente esta comparecencia. Bueno, y esto es En órbita, Astrosintonizando. Nos vemos el próximo jueves desde las 21 horas. Y si quieres revivir este y otros episodios, otras mega entrevistas, www.setanestesia.cl. Gracias, Daniel, te pasaste, compadre. Y gracias, querido Joe. Nos vemos en la próxima semana. ¿Te parece? Muchísimas gracias, será hasta la próxima semana. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Muchas gracias, César. Nos vemos el próximo jueves en órbita, Astros en Sintonía, como siempre, cero anestesia. Muchas Sí. gracias. Chao, que estén bien. Nos vemos. Gracias, Daniel. Der hat heute ganz kurze Haare. Estamos fuera. Der Wissen Globus und mein